Bien, entonces, la nota número 2 de la edición publicada en 1832, la edición B, contiene una reflexión acerca del sentido de lo especulativo. Al inicio, esta meditación comienza injertando, lo voy a decir así, dos segmentos de la nota 1 de la edición de 1812. Entonces, ese es el primer asunto filológico. En B es aludida específicamente la presencia, dice él, invisibilizada de la diferencia de ser y nada, y se abre con ello la reflexión acerca del sentido especulativo de la verdad. El sentido especulativo del pensar, el sentido especulativo del contenido. Haré uso del chat, tal y como la vez anterior. Cada cierto tiempo les pido que lo miren. En la sesión anterior no se pudo grabar eso, me di cuenta que no aparecen finalmente en la grabación, pero bueno, es un detalle, por eso les pido que quizás lo anoten y ahí tengan las referencias cada vez que les sea necesario o importante, en fin. Entonces, la argumentación desarrolla al mismo tiempo una crítica al pensamiento trascendental y a partir del elemento del juicio, básicamente, Hegel llega a pensar una autocrítica o una crítica al concepto de unidad. Vamos a tomarlo más de cerca. El trayecto parte aquí por la proposición que sostiene la unidad y la mismidad de ser y nada, recogida en la sentencia: ser y nada es uno y lo mismo. Esta afirmación, ser y nada es uno y lo mismo, tiene por basamento el límite que Hegel ha visto en la teoría de Kant, específicamente en la teoría del juicio de Kant, vale decir del juicio como, dice él, una relación idéntica. Y el concepto es este. El juicio sería eso, una relación idéntica en la que el predicado debe expresar al sujeto. Esa es como la meta de la filosofía trascendental en su uso teórico. El predicado debe expresar al sujeto abstrayendo con ello las restantes determinaciones, ¿no?, como poniéndolas en suspensión, tanto del sujeto como del predicado. Se establece de este modo una relación unilateral también, y que al fin y al cabo toda esta diferenciación restante queda en entredicho, apartada, y es fijada un aspecto de ambas modalidades como identidad de sujeto y predicado, ¿no? Entonces, dicho de otro modo, el límite de esta filosofía del juicio yace entonces en la imposibilidad más allá de la identidad, o en la imposibilidad de pensar más allá de la identidad. Es decir, justamente allí, ese más allá donde Hegel ubicó el campo de las verdades especulativas. En ellas, en las verdades especulativas, el momento de la no identidad debe ser concebido justamente como, dice él, un momento esencial del concepto de verdad, o mejor, de toda verdad en sentido especulativo. Todo contenido especulativo porta consiguientemente en sí mismo el momento de lo no idéntico. No solamente lo idéntico, sino también lo no idéntico. Y él dice así, das es una palabra, das Nicht-Identische. A la manera de un principio. Lo no idéntico es un principio de toda relación lógica superadora del marco establecido por los juicios.
Como es sabido, y llegará el momento de la exposición lógica en que las determinaciones, sujeto y predicado, propias del juicio, se volverán insuficientes a la hora de querer expresar el movimiento especulativo del concepto. Y en su lugar será desarrollada la teoría del silogismo, cuyas formas se la primera, la triplicidad concepto, juicio, silogismo. Aquí me interesa hacer una especie de puente con la enciclopedia de 1830, que también recoge la doctrina del ser, y también aborda el problema de la crítica al pensamiento proposicional o a la teoría del juicio trascendental, ¿no? Y interesante cómo va jugando con los conceptos entre estas dos ediciones, la del 30 y la del 32, o sea, 31, y la está escribiendo en paralelo y, bueno, se publica una más tarde, póstumamente. Mire, cuando puedan, fíjense en el parágrafo 31 de la enciclopedia. 31. Ahí, a propósito de lo que él llama, esta es como la nueva introducción al sistema, ¿no? Lo que él llama el concepto previo. O sea, ya no es la fenomenología, ese es un problema también que dejamos acá aparte, sino que el concepto previo, y ahí hay lo que él llama tres posicionamientos ante la objetividad. Y uno de estos posicionamientos es el posicionamiento de la metafísica, ¿no? El posicionamiento metafísico. A propósito de este problema, aparece la misma crítica de Hegel a la teoría del juicio de Kant, ¿no? Y la noción principal allí reside en que cada juicio, dice él, cada juicio se encuentra estructurado de tal manera que el sujeto, dice, recibe su sentido e identidad únicamente y, comillas, recién por medio del predicado. Sin embargo, dice él, en lo lógico, y habría que agregar, para ser justos en lo lógico, en sentido especulativo, y él dice, im Logischen. En lo lógico, dice Hegel, resulta ser del todo superfluo el acto de reducir las determinaciones del pensar a meros predicados, que es lo que habría hecho Kant, de acuerdo a su tesis, ¿no? Entonces, el juicio, dada su unilateralidad, es así inadecuado para expresar lo verdadero, porque lo verdadero es siempre multilateral, es una totalidad, y él dice lo verdadero no es solamente eso, sino que es concreto. Lo verdadero es concreto y lo especulativo. Esa es la sentencia. Uno podría ahí interpretar, ¿no? Sin tratar de sobreinterpretar, que lo especulativo es concreto y lo especulativo es lo verdadero. La justificación de esta crítica, sin embargo, aparecerá recién en el segundo parágrafo de la doctrina del ser en la enciclopedia, la que se llama la lógica pequeña, ¿no? Allí se muestra, por cierto, de forma bastante clara la fusión entre metafísica y lógica en Hegel. Este otro problema muy grande, ¿no? Podemos también darle vueltas más adelante. La fusión entre metafísica y lógica, cuyo corolario radica en la consideración de todas las determinaciones de la ciencia de la lógica como, cito, definiciones metafísicas de Dios. Fíjense en esto, determinar a Dios de modo metafísico significa en Hegel expresar su naturaleza en pensamientos. Pero, y aquí está el punto, expresar o el tratamiento del ser supremo de acuerdo a la naturaleza del pensamiento implica de suyo poder determinarlo lógicamente. Y aquí está la intersección entre metafísica y lógica, ¿no? Pensar el ser de todos los seres de acuerdo a la naturaleza del pensamiento implica ya una determinación lógica, ponerlo en sentido lógico.
Sin embargo, y este es el punto crucial para poder concebir el sentido de lo lógico especulativo, en esta ciencia de la lógica no se trata de dar definiciones, ¿no? Este es el punto, por ejemplo, de Dios, ¿no? Del alma, la inmortalidad. Toda vez que definir, el acto de definir, supone siempre el acto de dejar, dice él, un substrato de la representación que flota a la manera de un resto. El Dios metafísico, ¿no? O lo que es lo mismo, lo vamos a decir así, el Dios de la metafísica o lo absoluto de la lógica, ¿no? El Dios metafísico o lo lógico absoluto, o mejor, lo absoluto lógico, pensado en clave judicativa, ¿no? En términos de la teoría del juicio, se vuelve, al quedar dependiendo del predicado, un substrato indeterminado para sí. Y el problema es el substrato, ¿no? La reducción de este substrato. Vamos a ver esto, podemos hablarlo después, pero en resumen, la diferencia aquí entre Kant y Hegel es que Kant debe dejar un resto sensible, inasumible, insuperable por lo lógico. Y la verdad está en el encuentro entre sensibilidad y entendimiento. La razón es la que se limita a pensar la totalidad absoluta de las condiciones para que el entendimiento pueda caminar, digámoslo así, hacia la sensibilidad, es decir, hasta lo condicionado. Y entonces en Kant habría como un proyecto gigantesco de pensar la totalidad absoluta de lo condicionado, es decir, desde las condiciones hasta lo condicionado, o del entendimiento, imaginación, intuición, y al revés, desde las condiciones hasta lo incondicionado. Desde el entendimiento a la razón, o desde la razón como la totalidad absoluta de lo incondicionado, que dirige el camino del entendimiento. Se podría decir en resumen, en Kant está ya el proyecto de pensar la totalidad absoluta de lo entre paréntesis, condicionado, ¿no? De las dos cosas a la vez, lo condicionado y lo condicionado. La diferencia sustantiva es que en Kant hay un resto sensible, inasumible por el pensamiento, y en Hegel no. Lo sensible es y debe ser asumido como inmediatez, un momento inmediato del pensar, y a través del pensar se van generando más y más mediaciones hasta dar con el ser de todos los seres, que sería lo incondicionado, incondicionado en y para sí. Ese es un tema que lo dejo hasta acá por ahora, pero el problema es siempre aquí, de acuerdo a la tesis de Hegel, Kant habría quedado pegado, por decirlo así, a la forma del pensar judicativo, ¿no? Del juicio. Y ahí el problema yace en que se ha puesto, o Kant puso todo el peso de la definición de un concepto en o a partir de su predicado. El predicado, entonces, es el criterio para definir la valía de un concepto, cuestión que a los ojos de lo especulativo, o a los ojos especulativos, que mira siempre la totalidad, digámoslo así, parece ser aún todavía un pensar unilateral, ¿no? Bien. Cierro acá, esto lo pueden ver en la enciclopedia, está en el parágrafo 85, el tomo 20 de las obras completas, y en la traducción de Valsplana está en esas páginas, 187, 188. Bien, entonces, continuemos. La expresión ser y nada es una y la misma cosa. Esta expresión, ser y nada es una y la misma cosa, debe contener, por consiguiente, tanto la unidad como la no unidad, ¿no? La identidad como la no identidad de ser y nada. Voy a llamar a esto simultaneidad o relación de simultaneidad, ¿no? Esta relación de simultaneidad queda aquí contenida justamente mediante el predicado, comillas, uno y lo mismo, y más precisamente en la conjunción copulativa y, de ser y nada. Lo decisivo a este respecto, o es a este respecto, que al contener ambas dimensiones, la unidad y la diferencia, el enunciado se contradice a sí mismo. Y esto es lo fundamental, ¿no? La aparición de la contradicción. El enunciado, dice él, el enunciado se contradice. Widerspricht sich in sich selbst. Se contradice en sí mismo.
De este modo se presenta la primera contradicción que lleva de paso a la consecuente disolución de la primera proposición. La proposición inicial, dice Hegel, se disuelve, löst sich auf. También lo dejo acá porque es un verbo crucial. Auflösen, habíamos hablado de esto en la primera sesión, y aquí está como verbo separado, con la partícula al final, ¿no? El prefijo. Bien, y justamente este mismo momento de disolución, al contradecir se disuelve, esta disolución o este momento disolutivo implica o implicará aquel movimiento lógico fundamental que consiste en, dice él, y aquí viene el devenir, ¿no? Desaparecer a través de sí mismo. ¿Qué es el devenir? Es eso, finalmente es el acto del inmediato desaparecer del uno en lo otro. A través de sí mismo, desaparecer a través de sí mismo. Eduardo, ¿tienes una pregunta, comentario, por favor? Sí, gracias, Pedro. Muy inocente a mi pregunta. ¿Por qué la contradicción, no sé cuál es el verbo a utilizar, implica su disolución, ¿no? ¿Cómo es que esta disolución entra en la escena? Sé que es una pregunta muy, muy amplia que da para mucho, pero justamente me preguntaba si hay una relación de implicancia de la disolución en la contradicción. Nada más. No tiene nada inocente la pregunta, pero asumo de buena fe lo que me dices. Yo conectaría esto, Eduardo, con lo que viene más adelante, ¿no? Porque es como que Hegel estuviera siempre pensando en tres, al menos en tres ámbitos al mismo tiempo, ¿no? En tres frecuencias. Primero hay que pensar la cuestión, cuando estamos en la lógica, hay que pensar primero formalmente, después sería trascendentalmente y después especulativamente, o al mismo tiempo las tres a la vez, ¿no? Cuando estamos en la esfera del derecho también, pues, si te fijas, la filosofía del derecho finalmente es el derecho en lo formal, y él llama eso derecho formal, el derecho en sentido trascendental, y él llama eso moralidad, y el derecho en sentido especulativo o laicidad. En el concepto o en lo lógico, estamos en la misma forma, modo de enfocar la cuestión, y entonces ahora, por ahora, todavía estamos en esta cosa que se muestra como formal. Es como en la psicología de la forma, esto se llamó figura y fondo, ¿no? Viene a figura, viene a nosotros el pensar formal, y entonces él toma la cuestión tal como viene. Pues. Pensemos la cosa formalmente, ¿no? Formalmente, al contradecirse algo, se invalida algo, ¿no? Eso es ese momento de invalidación el que a Hegel le interesa pensar como un acto de disolución. Puedes pensar eso ahora especulativamente, sería que el movimiento disolutivo hace que se mueva el primer acto estático del A es no A, ¿no? Ese es el momento que hay que pensar aquí como, ¿por qué? Porque después, lo que me interesa mostrar a mí en estas dos sesiones, que es quizás lo único que quiero mostrar, es cómo se produce el tránsito del inicio al segundo y después al tercero, qué justifica el paso del A a no A y así, ¿no? Porque si partimos de esta idea, ¿no? De que de la nada nada viene, ¿no? Y que el solo ser, el ser es, ¿no? ¿Qué justifica el tránsito? ¿Cómo salimos de ahí? Y entonces la primera clave es entender que ya en la lógica formal, ya de modo formal hay un movimiento que es el de la contradicción, que consiste para ellos en una invalidación, pero que para nosotros, diríamos así, ya es un movimiento, y que ese es el primer movimiento, que él llama devenir, o el acto de disolver la contradicción, o también de venir a ser otro de sí, ¿no? Pero si permanecemos únicamente en el ámbito formal, inicial, ¿no? ¿La relación no sería de oposición antes que de contradicción?
Claro, ahí es un tema que habría que distinguir, ¿no? Porque yo tengo uno le pide al autor que sea consistente con su propio vocabulario, ¿no? Que mantenga la regla y cuando está hablando de oposición, siga hablando de oposición y no hable de contradicción. Pero con estas grandes filosofías que son tomos y tomos, uno se encuentra con que a veces el propio autor no respeta 100% su propia terminología. Y estamos hablando de tipos que son altamente precisos y que quizás eso es como todo el intento, ¿no? El intento es poder eh, esclarecer, ¿no? Dar claridad a lo que antes parecía como tan confuso, a su forma y en su vocabulario, pero te digo esto porque uno encuentra en Hegel de repente la idea de el concepto de oposición y el concepto de contradicción, no como sinónimos, pero a veces usa un concepto para poder dar más páginas, ¿no? Como para poder expresar la idea de otra forma. No digo que con eso sea inconsistente Hegel, ¿no? Sino que uno tiene que también, como lector, quizá ahí el desafío es aceptar de que esto mismo también se puede expresar de otro modo, ¿no? Yo diría, por ejemplo, hay varios ejemplos. Unidad también es identidad a veces, porque expresa una idea similar o afín, lo que no significa que sean lo mismo, sino que pensado de modo especulativo son como diferentes dimensiones para pensar la idea de lo uno, ¿no? De la misma forma, la diferencia, lo múltiple, lo no idéntico, a ver, tienen un lugar y por eso hay una lógica, ¿no? Porque cada una tiene un lugar, pero pensadas desde el todo, uno podría decir que hay como afinidades que ocupan distintos registros, ¿no? Por ejemplo, el ser, ¿no? Y más precisamente el ser determinado, lo que llamamos ser ahí o existir, ¿no? Que nos cuesta traducir como Dasein, después aparece otra vez en la esencia. Y ya no se va a llamar Dasein, se va a llamar justamente así, existencia. Entonces, ¿cómo diferencia Dasein de existencia? ¿No? Y es porque cada una ocupa un registro, ¿no? Tiene una función. Ya no se trata de este puro ser determinado frente a lo indeterminado, sino se trata de mostrar de que la existencia está puesta por que aparecer. Entonces, vuelvo, uno a veces tiene que también, como lector, algo así como ponerse a la altura del texto y asumir que ellos también tienen una forma, un límite, ¿no? Un límite para expresar la idea. Por ejemplo, en Kant, pues cierro acá, en Kant está la idea de Grundsatz y Prinzip, ¿no? Principio y principio se ha traducido, principio y principio. Y hay simplemente que en nuestro vocabulario se tiene que decir principio y uno tiene que hacer la tarea de localizar, ¿no? Localizar hacia dónde va el uso que el autor quiere delegar o la confianza que le tiene al concepto. Pero eso ya es un trabajo, digamos así, hermenéutico, porque se trata de que uno tiene que hacer el trabajo de localización, ¿no? O de disección y de aplicación del significado. No sé si ayudo. No, sí, es una buena respuesta y te agradezco. Y entiendo muy bien a lo que vas a. eh, por algún lado hay que comenzar y entiendo muy bien que el inicio nunca es sencillo de ponerlo en movimiento. Solamente preciso la razón o la razón de ser de esta pregunta es que previamente habías definido esta relación entre ser y nada como una relación de simultaneidad. Sí, se mutió. Ya, Ahí volví. está, ahora sí. Y entonces me interesaba eh, pensar, reflexionar justamente cómo esta simultaneidad se rompe, Mm, o como tú dices, se disuelve, mm, o más bien sin la disolución, ¿no?
que aparece en la contradicción del enunciado, el enunciado que se contradice a sí mismo. Eso rompe la simultaneidad que había señalado previamente. O por el contrario, quizás se mantiene, se conserva. Claro, ahí habría que jugarse una opción. Yo diría que ruptura en Hegel es un término problemático, porque quizás lo que él quiere pensar es como la continuidad de todas las discontinuidades o la totalidad de todas las multiplicidades, pero para ello, y yo creo que este es como el nervio del asunto, ¿no? El núcleo determinativo de la lógica es pensar, y este fue su esfuerzo mayor, ¿no? Pensar el nexo lógico, interno y necesario por lo mismo, entre cada una de las determinaciones o conceptos. Entonces, más que una ruptura, se podría hablar de una metamorfosis. Una, él no usa este término, pero yo diría que es como más afín a lo que él quiso pensar. Nosotros diríamos ahora es como una especie de transformación constante de lo uno en otra cosa, de lo uno en lo otro, y eso también trae el problema de la relación entre uno y lo otro, ¿no? La alteridad dentro de lo lógico. Yo creo que la simultaneidad, más que romperse, transmuta o se transforma. Pero se mantiene siempre, porque justamente lo que él quiere pensar es esto, es cómo dar un espacio de legitimidad para la totalidad más universal y la singularidad más y la singularidad en su carácter absoluto, ¿no? Como doble absolutez, universalidad y singularidad. Y para eso, la fundamentación de esto es una lógica con vista a pensar una filosofía del derecho, es decir, una ordenación política de la sociedad. El fundamento es la lógica. La consecuencia, el corolario de esto, uno lo puede ver en la filosofía del derecho. Ahí es donde hay una ordenación, digamos, práctica de esta fundamentación lógica. Y no solo ahí, lo digo porque ahí hay como un ejemplo claro, ¿no? de a dónde apunta el fundamento, pero esto uno lo puede ver en todas las otras dimensiones de la filosofía hegeliana, ¿no? En todas las lecciones para empezar. Uno podría ver que hay como una especie de prolongación y para usar la misma palabra, una transformación, una metamorfosis de lo lógico en sus distintos materiales, en sus distintos contenidos. ¿Por qué te digo esto? ¿Y por qué agarré el ejemplo de la filosofía del derecho? Porque una es lo más polémico quizás que escribió Hegel, es lo que más polémicas ha desarrollado y es lo que más mitos ha creado sobre Hegel también. Yo creo que esta cuestión tenemos que discutirla en algún momento, simplemente dejo la semblanza del asunto, pero una de las grandes mitologías sobre Hegel tiene que ver justamente con lo que se llamó el pensador de lo transfinito, ¿no? Que en el fondo es como, ¿cuál es el asunto, no? A Hegel se le acusó de varias cosas, como de precursor del nazismo, por la idea de un Estado absoluto, absolutista, y también de precursor de las dictaduras, digamos así, de los socialismos reales. ¿Por qué? Porque no se dio en su lógica que hay una simultaneidad, por eso hablo de eso, no solamente del universal, sino también de lo singular. Y esta idea del pangermanismo, ¿no? Que, mira, hay un texto fundamental para eso que ahora ha sido traducido de Domenico Lo Zurdo. Domenico Lo Zurdo, se llama Hegel y la catástrofe alemana. El tipo hace un estudio genial de cuál es la imagen de Hegel después de Hegel hasta el nacionalsocialismo. Y cómo se peleó contra esta idea de lo absoluto en Hegel, ¿no? Que sería como lo universal, que absorbe todas las diferencias, lo que ellos llaman la divinización del Estado, ¿no? El mundo de lo universal y que absorbe todas las diferencias y todas las singularidades. Eso se llamó la Realpolitik en Alemania y el movimiento que condujo eso, entre esos Rudolf Heim como un gran lector de Hegel, pero contra Hegel, viene a decir algo así como
el germanismo liberal, ¿no? Que es el movimiento que da, digamos así, como que conduce la unificación alemana, tiene como enemigo predilecto justamente a Hegel. ¿Por qué? Porque Hegel habría estado todavía anclado al modelo de la Revolución Francesa, ¿no? Y en Francia, y esta es como la querella, ¿no? Entre Alemania y Francia, ¿no? Esta típica eterna disputa de que habría en la Germania, en los pueblos germanos, en las Alemanias, habría como una especie de impulso de la libertad individual, y que estaría dado por Lutero y la Reforma, ¿no? En cambio, en Francia, todavía habrían estado anclados al antiguo régimen. La Revolución Francesa, y mejor aún, más precisamente el terror de la Revolución Francesa, es como una especie de prolongación de este estado del antiguo régimen. Entonces tenéis por un lado el superestado, que es como lo universal, y por otro lado como este individualismo del primer estado alemán. Esa dicotomía es una falsa dicotomía. En Hegel no existe. Y el intento de Hegel es justamente eso, pensar un modo, una lógica, una fundamentación que pueda dar cabida, por eso hablo de relación de simultaneidad, a las dos, a la totalidad absoluta y a la singularidad absoluta. Por eso y ahí está la vinculación, y por eso parto de acá, ¿no? Por eso muestro el vínculo entre lo lógico y lo jurídico, ¿no? O el ordenamiento jurídico. Porque esto ya está acá, y uno lo puede ver acá. Desde el inicio está pensada esta relación de simultaneidad entre lo uno y lo múltiple, entre lo más abstracto y lo más concreto, pero que al principio solamente se muestra de una manera muy inmediata. Eso podría comentar por ahora. Muchas gracias, Pedro. Propongo que sigamos así, o sea, si aparecen preguntas, comentarios, sigamos en esta dinámica, vamos conversando, y yo mientras voy sumando material, leyendo lo que tengo preparado. ¿Les parece? Bien. Entonces, esta primera, volvamos al punto, ¿no? Esta primera relación evanescente de ser y nada, ¿no? La vamos a llamar así, relación evanescente de ser y nada, o el primer contenido propiamente especulativo de la ciencia de la lógica, es el devenir. El devenir es esta relación de simultaneidad entre ser y nada. En este punto, el preciso punto de la nota 2 de B, una vez reelaborada la parte de la nota 1 de A, Hegel anuda a ella un añadido inédito y que resulta ser un párrafo decisivo a la hora de querer comprender la noción de lo especulativo, que él llama lo afirmativo, o más precisamente, la necesidad de lo afirmativo de la relación del todo en el último Hegel. Esta reflexión contiene de paso una crítica radical al concepto de unidad. En principio, todo depende aquí del modo de comprender la relación no antinómica entre la identidad y la no identidad. El argumento reinicia aquí con la definición de dicha relación como un tipo de, él dice, reunificación. Dejo acá la nota pensando otra vez en este vínculo entre lo lógico y lo político, ¿no? Vereinigung, reunificación, que consiste precisamente en un movimiento, dice él, y mejor aún, en una inquietud de proposiciones. La reunificación es una inquietud de proposiciones, y la palabra para eso es parte con la partícula negativa un, y Ruhe, que es la quietud. Entonces la no quietud, ¿no? La inquietud.
Pero fíjense en esto, ¿no? Se trata de una inquietud de proposiciones que son al mismo tiempo incompatibles entre sí. Y las palabras son importantísimas otra vez, a pesar de que no puedan ser absolutamente definibles, porque no se trata de dar definiciones, pero fíjense en los sonidos de los conceptos. Incompatible aquí es unverträglich. La raíz de la palabra es Vertrag, y Vertrag significa contrato, que es la primera parte, o parte de la primera parte del derecho abstracto en la filosofía del derecho, ¿no? Es el momento en que dos voluntades libres se reconocen a sí mismas como libres, ¿no? Y aquí se trata justamente de eso, de algo que no es contractuable, digámoslo así, que no es compatible. Se trata, ese es el intento de buscar un espacio para que lo incompatible pueda convivir. Yo lo pondría en esos términos. La prescripción inicial a tal respecto radica entonces en tratar todo contenido especulativo a partir de la consideración de todos sus lados, o, dicho de un modo negativo, un contenido especulativo nunca debe ser pensado de modo unilateral. Lo especulativo implica concebir por ello aquel todo que incluye en sí el momento de la pura y simple unidad. Unidad. Y Hegel dice, esa desafortunada palabra, también se puede decir esa infeliz palabra. Bien, hecha la provocación, la última versión de la doctrina del ser supedita entonces el concepto de unidad principalmente debido a que su autor consideró en definitiva una cierta tendencia a la quietud inscripta en su sentido más íntimo. Unidad tendría en sí, vendría a evocar la idea de quietud, y ahí estaría su límite. Semejante tendencia fue adosada finalmente a aquella tradición criticada ya desde los tiempos de juventud, denominada por Hegel idealismo subjetivo. En este modo del idealismo gobierna, como reitera Hegel, la reflexión externa y por tanto subjetiva. Externa, dado que su basamento yace en la comparación de objetos diversos entre sí, y respecto de los cuales se afirma o se niega la unidad de los mismos, a la manera de una relación que viene dada desde afuera de los objetos. Entonces habrían cosas y relación, como una mirada comparativa externa entre cosas. Y aquí se trata de pensar la relación productora, productiva de lo ente, de las cosas. Este ejercicio de comparación hecho desde fuera es llamado aquí la actividad de determinar exterior, del hacer exterior. El concepto de unidad contiene en sí, por lo tanto, dice él, la mismidad. Es una tendencia a pensar solamente lo idéntico, que él llama la mismidad, completamente abstracta. Fíjense aquí el concepto es dieselbe, pero hecho sustantivo, abstracto, Dieselbigkeit, la mismidad, ¿no? Lo mismo, pero solamente y completamente abstracto. Entonces este concepto de unidad contiene esta mismidad que se enfrenta a otras partes que son diferentes entre sí. Ahora, en lugar del concepto de unidad, Hegel define en consecuencia, aunque todavía de un modo negativo, y esto lo anticipaba la semana pasada, la relación especulativa
como una relación de no separación y de inseparabilidad. Y aquí vuelve a usar el concepto que antes usó, pero como sustantivos. No separación, Ungetrenntheit, inseparabilidad, Untrennbarkeit. Esto está... Bueno, aquí me interesa hacer otro vínculo breve con la enciclopedia. Les pido que revisen cuando puedan el parágrafo 88 de la enciclopedia del 30. Allí aparece la definición de la nada como, dice él, lo mismo que el ser, y la verdad de los dos es la unidad de ambos. Entonces, aquí hay un primer problema. Él dice la verdad es la unidad. La verdad es la unidad de ambos, de ser y nada, cuya forma móvil es el devenir. El devenir es la unidad móvil, inquieta, del ser y la nada. Entonces, hay un tema ahí que podemos hablar después. Hegel no renuncia al concepto de unidad, pero sí ve en él un límite, y el límite irreparable tiene que ver con que está todavía anclado a la idea de una reflexión exterior. Esto quiere decir que la unidad no es todavía la mejor expresión para poder concebir el movimiento especulativo, por medio del cual ambos quedan asumidos como unidos y a la vez diferenciados inseparablemente. Uno de los problemas del concepto de unidad, de ser y nada, y con ello su, voy a decir así, equivocidad, ¿no?, o lo incorrecto que todavía lo limita, es precisamente que no logra expresar la diversidad de los dos. Y esa diversidad, como decía, estaría contenida en esta conjunción copulativa y de ser y nada. Hegel considera que el devenir es, en este sentido, una expresión más adecuada al concepto, a lo lógico, al concepto especulativo, en la medida en que en él, en el devenir, tanto el ser como la nada pueden ser, dice él, copensados como indivisos en uno. El devenir, en tanto, dice él, determinación especulativa, debe tener en sí tanto la unidad como la diferencia, de tal manera que el mismo no es solo la unidad de ser y nada. Devenir no es solo la unidad de ser y nada, sino que, de modo más determinado, dice él, es la inquietud dentro de sí mismo. Y aquí otra vez vuelve con el concepto de inquietud, pero le agrega el reflexivo en sí. Die Unruhe in sich, la inquietud en sí, es el devenir. Esta inquietud es, sin embargo, dice él, todavía una forma específica, digamos así, es la forma específica, especulativa, de la unidad. La unidad especulativa, por el revés, no es entonces la unidad inmóvil, ¿no?, él dice bewegungslos, carente de movimiento, sino que es, y esta es la idea, ¿no?, la idea de Hegel, es la unidad que es en sí contra sí misma. Es la unidad que viene a pelear contra sí, que viene a ser contra sí, y por medio de la diversidad del ser y la nada que está en él. Y aquí me sirvo de la cita porque es exacto lo que quería explicar. Fíjense en esta definición. Entonces sería así, ¿no? Se trata de la unidad especulativa como la unidad que es en sí contra sí misma por medio de la diversidad del ser y la nada que está en él. Es decir, la unidad tiene a la diversidad en sí. ¿Qué diversidad? Ahora, la diversidad de ser y nada. Entonces es una unidad que tiene a la diversidad en sí y que por medio de esta diversidad viene a ser contra sí misma. Por eso él dice, durch die Verschiedenheit, a través de la diversidad que está en él, en el ser, digamos así, en el ser está la diversidad, porque él dice die in ihm, ese im refiere al ser, ¿no? Está en el ser, y por medio de esta diversidad que está en el ser, viene a ser el ser
esta unidad que viene a ser contra sí, que deviene contraria de sí misma, que deviene contradictoria, ¿no? Esa es la idea fundamental, pensada en términos lógicos especulativos, y eso lo pueden encontrar en el, como les decía, en el parágrafo 88, que está en las páginas 190 al 193 de la traducción de Valls-Plana. Bien. Sin embargo, se podría considerar igualmente que se trata de una forma, otra vez, no es que renuncie a la unidad, sino que se trata de una forma específica de unidad que integra en sí la diferencia, ¿no? Es una unidad especulativa, entonces, o una unidad, voy a decir aquí, de segundo orden, que contiene en sí tanto la unidad como la diferencia, a la manera de un despliegue. La unidad misma es un despliegue que tiene dos pliegues en sí, que integra ambos en su interior, el pliegue de la unidad y el pliegue de la diferencia, como sus propios momentos. Entonces la primera versión, digamos así, la primera versión de esta unidad de segundo orden, que el inicio es una relación de inquietud inseparable entre el ser y la nada, es por lo tanto el devenir. En efecto, en un nuevo encaje, está como hecho, esta nota está hecha de injertos, como de pedazos, de trozos, y en un nuevo encaje, ¿no?, proveniente de la nota 1 de A, esta nota 2 de B habla del devenir como aquel movimiento, dice él, que consiste en el desarrollo de tres perspectivas. A saber, primero, dice él, el ser es lo inmediato, indeterminado. Segundo, el ser es, por ser inmediato, indeterminado, consiguientemente, la nada. Y tercero, al ser, además, la diferencia de los dos, el ser en sí mismo se contradice en su interior. Y con esto otra vez trato de responder la pregunta de Eduardo, ¿no? Al ser los dos, al ser la unidad y al mismo tiempo la diferencia, el ser en sí mismo se contradice en su interior, y en tanto primera proposición lógica, dice él, se asume y ya no es. Se asume en su interior y deja de ser. Y en B, él coloca en cursiva todo el texto, toda esta cita viene en cursiva, se disuelve y no es. O ya no es más. En el devenir, el ser y la nada son, por consiguiente, iguales y diferentes al mismo tiempo y de modo inmediato. Sin embargo, a partir de esto, no es todavía posible decir absolutamente nada de manera determinada respecto del ser, ya que este ser sin mediación, este ser sin determinación, no es sino, habíamos dicho, el vacío absoluto. Ahora bien, para poder sostener algo determinado del ser, él mismo debe quedar referido por un otro del mismo. Esto es por la nada. Y al revés, la nada debe quedar referida por el ser. Hegel culmina con ello el argumento de la nota 2 de B con un ejemplo casi poético y de inspiración teológica. Él dice, un ser determinado es algo así como la luz obscurecida. Del mismo modo que la nada determinada sería la oscuridad iluminada. Únicamente en las adjetivaciones, en el caso de la primera triplicidad, ser, nada, devenir, voy a decir, en las determinaciones negativas y afirmativas, tanto del ser que no ha sido, como de la nada que sí ha sido, surge el ser determinado, la luz oscurecida o la oscuridad iluminada. Ese es el ser determinado.
el ser que no ha sido o la nada que sí ha sido. Y él llama a eso Dasein, que es el literal bestimmtes Sein, ser determinado, o el existir. Tal y como ha sido dicho, la nota, dije antes, ¿no? La semana pasada, la nota 3 también, y hasta ahí hemos quedado, la nota 3 presenta también una estructura muy diferente entre ambas ediciones. Entonces vamos a ir por separado en cada una de ellas. En A, la nota 3 de A, se trata de las relaciones de, él dice, referencialidad. Obviamente, o precisamente, entre ser y nada, por medio de proposiciones simples. Entonces, otra vez, de vuelta, ¿no? Pero con más material. La misma forma con más contenido. Habíamos dicho que el estatuto no especulativo de este tipo de proposiciones es de suyo unilateral, ¿no? La verdad en sentido especulativo nunca puede ser expresada a partir de dicha forma de determinación de las cosas o de las cosas, y el motivo de ello radica aquí nuevamente en que habría, según Hegel, una mezcla acrítica de determinaciones de distinto tipo. Es decir, por un lado, la proposición simple sostiene que lo que es, en esta estructura, lo que es viene a ser nada, y esta es la estructura, ¿no? Porque, en el fondo, el ser es la nada, y viceversa. Fíjense en el razonamiento, ¿no? De este modo, lo cierto es que ya hemos entrometido en nuestro pensar acerca del ser puro una determinación esencial. ¿Cuál? Esa sería la pregunta que yo les dejaría, ¿no? Estamos pensando todavía el ser y la nada en su estado, que ya no siquiera es un estado, en su indeterminación absoluta, ¿no? ¿Cuál es el error? ¿Por qué la proposición simple es todavía unilateral en este caso? Es decir, la proposición simple, repito, sostiene que lo que es viene a ser nada porque el ser es la nada y viceversa. Fíjense el ejercicio filosófico este. Estamos pensando lo indeterminado y usted me está metiendo una determinación. ¿Cuál? La determinación es aquí lo que él llama, o la determinación está aquí en la estructura del porque. Ese porque es una determinación de fundamento. Y el fundamento tiene una determinación lógica que él llama la condición. La condición de algo se explica por otra condición, ¿no? Una condición de la condición. Lo condicionado se explica por la condición. Todavía no podemos llegar a eso. Y ese lugar, el lugar de la condición, va a ser va a estar en la doctrina de la esencia. Pueden ver ahí, hay el lugar del fundamento, para pensar el fundamento y la condición es la esencia, no el ser. Yosimar, ¿querías decir algo? Por Sí, favor. no, solo quería responder a lo que mencionaste, ¿no? Que digamos, yo también noté que cuando ya se dice, o sea, se mete este porque, ¿no? Ser y nada son lo mismo, ahí ya se está generando una suerte de inferencia, ¿no? Es decir, una referencia a algún tipo de enunciado que fundamenta, como has dicho, lo que se está diciendo aquí sobre lo indistinto de ser y nada, ¿no? Y en ese sentido, claro, estamos como rompiendo un poco con la exigencia de indeterminidad que debe caracterizar a este momento, ¿no? Ahora, no sé si esto responde de alguna manera a que, si no me equivoco, en alguna de las divisiones del ser, no sé si en la división general de la lógica o en la división general del ser, eh, hace esta indicación de que en la doctrina del ser, de alguna manera, están también las categorías de la esencia.
digamos, como funcionando implícitamente, ¿no? Pero claro, no son tematizadas propiamente. Entonces, de pronto, digamos, esta proposición a la que te has referido, de pronto es una suerte de indicación, así como una disrupción, ¿no? En la que de pronto, ups, aparecieron en forma proposicional esas categorías que más bien deberían ser tratadas en la esencia, ¿no? Por ahí lo estaba pensando. Sí, sí. Sí, claro, tienes razón. O sea, yo estoy de acuerdo con tu análisis. Y esto tiene dos problemas. Mira, uno es lo que dices recién ahora en la segunda parte de tu intervención, que es la relación de las partes, digamos así, ¿no? Que no son partes, sino que él mismo usa el concepto momento. Son momentos, yo hablaba de figura y fondo, ¿no? Son figuras que vienen a presencia, pero que pertenecen a un mismo fondo. Entonces ahora estamos hablando del ser, pero el ser y la nada no están entre sí apartados, no son partes, sino que son momentos, y ahora estamos en este momento, ¿no? Pero el ejercicio crítico, y en esto Hegel sigue a Kant, es un continuador del proyecto kantiano, del proyecto crítico, ¿no? El proyecto crítico consiste en distinguir, ¿no? Distinguir qué determinaciones pertenecen al ámbito de lo inmediato, del ser objetivo inmediato, y cuáles son las determinaciones que pertenecen al ámbito del ser mediado o al de la esencia, y cuáles son las determinaciones que pertenecen a esta unidad del ser mediado inmediato, que son las del concepto, a la totalidad de lo inmediato y lo mediado, ¿no? Ese es el ejercicio de disección, digamos así. Pero a diferencia de Kant, eh, estas fronteras, estos límites, están perforados, diríamos hoy en día, palabras que se usan en el mundo actual, están traspasados uno por el otro. Porque de hecho en eso consiste la lógica, en pensar el traspaso. En el ser sería el traspaso, el tránsito de una cosa a la otra. En la esencia sería, él dice, la reflexión de una cosa en la otra, de lo externo en lo interno, por ejemplo. Y en cambio en el concepto ya no sería ni el tránsito ni la reflexión, sino que sería, él dice, el desarrollo, nosotros diríamos actualmente el despliegue, ¿no? El despliegue de cada uno de estos momentos. Son los modos de lo que hasta aquí llamamos devenir, ¿no? Y eso es lo que él llama la presentación, la exhibición o la exposición de lo lógico, ¿no? Lo lógico se expone por sí mismo. En cambio, yo creo que ahí hay un límite, ¿no? Kant es como el pensador de la claridad que trata de separar las aguas y ordenar el desorden, ¿no? Se podría decir que es como el que busca, más que el sistema y la búsqueda, la enfermiza del sistema, Kant es el pensador de la claridad. Y un fiel representante del iluminismo porque se trata de dar luz, ahí donde las otras teorías filosóficas habían pensado la cuestión todavía de forma oscura, desordenada. Pero si te fijas en el mismo concepto, mira, solamente para poner como el contrapunto, ¿no? Hay varios textos chiquititos de la crítica de la razón pura que sirven para pensar como el espíritu de la filosofía kantiana, ¿no? Que son textos muy cortos que vienen como a hacer un panorama, una sinopsis general de todo el proyecto. Uno de esos que me encontré ayer trabajando es uno que se llama, está al final del primer libro de la dialéctica trascendental. El primer libro tiene 3 secciones, que el primer libro de la dialéctica trascendental se llama Los conceptos puros de la razón, ¿no? De los conceptos puros de la razón. La tercera sección se llama El sistema de las ideas trascendentales. Ese texto es es muy minúsculo, es casi un opúsculo, pero sirve para pensar otra vez cuál es como la mirada desde arriba, como desde un dron de toda la crítica, ¿no? De todo el proyecto crítico. Y ahí él dice como al final, ¿no? Como dice, se trata de pensar, hasta aquí, dice él, hemos logrado lo que queríamos para culminar nuestro proyecto. Es decir, hemos tratado de pensar cuáles son los conceptos puros de la razón, las ideas, y cuáles son los conceptos puros del entendimiento, las categorías.
hasta ahí, ¿no? Lo que podríamos llamar el proyecto de la lógica trascendental, o el proyecto sistemático de la lógica trascendental. Uso el oxímoron proyecto y sistema al mismo tiempo, porque de eso se trata, ¿no? Es un proyecto y un sistema. Y él dice como, allí donde las teorías de los filósofos habían usado la cosa de forma desordenada, ¿no? Mezclada. Hemos definido su origen, no es un origen divino, sino que el origen de las ideas es la razón. La razón es el origen de todas las ideas, y hemos definido su número. Yo creo que Hegel sigue pensando que hay partes en las que Kant traicionó su propio proyecto, ¿no? Todavía hay partes acríticas en su crítica. Y se trata de hacer la crítica de la crítica, dice, o la verdadera crítica, ¿no? Y la verdadera crítica tiene que ser, dice él, pensando lo concreto como el todo, o mejor, el todo como lo concreto. Y en lo concreto uno encuentra que están todas estas determinaciones todavía formando parte de un todo. Y se trata de pensar esta totalidad absolutamente compleja, imbricada entre sí, pero, y aquí está el ejercicio moderno aún, ¿no? Poniéndolas en un libro, que es por antonomasia la figura de la linealidad, ¿no? Como se parte en el primer capítulo, se termina en el último, ¿no? Del primer párrafo hasta el último párrafo. Y eso no es, eso todavía sería para Hegel como un pensamiento proposicional, ¿no? Premisa, premisa, conclusión. No, se trata de pensar aquí, diríamos, como una especie de un movimiento, todavía de estructuras que son semejantes entre sí, pero que tienen un comportamiento divergente. Hoy día hablamos de los fractales, ¿no? Yo creo que a él le habrían gustado esta figura, porque son figuras que se replican y cuya totalidad está múltiplemente diferenciada en su interior. ¿Cómo expreso eso en un libro, ¿no? Entonces, bueno, hay que poner partes, pero que no son partes, de hecho, sino que son momentos que vienen a presencia y cuya consecución no es una parte después, sino que es como un momento transitivo, proyectivo del anterior, que, y esta es la maldad de Hegel, ¿no? Cambia el sentido de lo anterior. Entonces uno está leyendo el ser. Perfecto, entendí el ser, muy bien. Y empiezo a leer el ser determinado, y el ser determinado cambia el sentido del ser inmediato. Entonces hay que volver. Bien, perfecto. Estamos leyendo el ser indeterminado, determinado, el ser para sí. Cambia el sentido de lo indeterminado y de lo determinado. Y eso también pasa en la fenomenología del espíritu, ¿no? Hay una estructura recursiva, una recursividad estructural, ¿no? Que va cambiando los sentidos de lo inmediato. Ese es el límite y la ambición, ¿no? Con la que uno se enfrenta. ¿Seguimos? Sí, yo creo que podríamos seguir, Pedro. Bien. Bien, vamos a la nota 3 de D, para avanzar un poco más. Esta nota 3 la nota 3 de B comienza con un párrafo añadido que encierra una crítica al pensar, dice, separador de las determinaciones abstractas del ser y la nada. La fórmula de Hegel reside en partir pensando al devenir como la primera forma especulativa de la relación indisociable entre ser y nada. Hegel vuelve aquí a llamar a esta relación una unidad, y aquí está su ambivalencia otra vez. Uno le pide rigidez a veces al autor, ¿no? Como, ya dijiste recién que la unidad no era suficiente para pensar lo especulativo, y él vuelve a llamar al devenir unidad, ¿no? No sé cómo lidiar con eso, ¿no? Yo creo que hay que aceptar simplemente su limitación también, ¿no? Como me sirvo de lo que hay, es lo que hay, y trato de, a partir de ahí, elevar un concepto filosófico. Vuelve otra vez al concepto de unidad, pero se trata de una unidad tal cuyos momentos son al mismo tiempo, dice él,
inseparables y diversos. Si bien, dice él, el concepto de transitar es usado a este propósito como sinónimo del devenir, él dice, el devenir es un transitar, lo cierto es que el filósofo especulativo prefiere la utilización del devenir, de este último, el devenir, en la medida en que el transitar, ¿no?, el tránsito, supone un movimiento entre dos partes disociadas y, dice él, en reposo. Entonces, en la noción de transitar ya hay una presuposición de que habrían dos partes y hay un paso de la una a la otra. Estas dos partes estarían disociadas y en reposo. De tal manera que dicho movimiento transitivo transcurre, dice él, entre ambos. Pero, y aquí yo diría con su propia prosa, ¿no?, quien piensa especulativamente debe partir asumiendo que tanto el ser como la nada, pensados como partes, no son nada verdadero en y por sí mismos, y en tal sentido no son tampoco ningún tipo de parte, sino que más bien, en tanto momento evanescente, ambos tienen por verdad a un tercero que se encuentra desde el inicio al interior de ellos mismos. La verdad del ser y la nada es, por lo tanto, el movimiento transitivo interior a los dos denominado devenir. El segundo párrafo de la nota 3 de B corresponde al inicio de la nota 2 de A. Aquí hay por fin una correspondencia entre ambas ediciones, y el tema alude aquí a la reflexión, dice él, histórico-filosófica que comienza con Parménides y que llega hasta el presente de Hegel. Semejante reflexión reza: el ser es y la nada no es. El resultado de este ser indeterminado y sin relación con ningún otro reside en la imposibilidad de lo que él quiere pensar, es decir, de un despliegue inmanente en la exposición progresiva de la lógica especulativa. La vía alternativa que aquí quedaría consistiría únicamente en la del progreso, dice él, externo, puesto por un otro del ser, desde fuera del ser, y de un modo exterior, o que de un modo exterior le haría frente al ser. Inicio, entonces, inicio en sentido especulativo implica la independencia total respecto de todo otro. Esto es lo que decíamos antes, ¿no? Pero este inicio verdadero, el de Hegel, el inicio verdadero o inicio absoluto, dice él, supondría su finalización inmediata, toda vez que en él no pueda haber nada que permita hacer el traspaso hacia algo otro que venga a ser su continuación. Hegel extiende aquí su lectura del ser en Parménides a la substancia en Spinoza. Y este es un interesante vínculo que uno se encuentra constantemente en estas interpretaciones de la historia de la filosofía, como cuando dice Hume y Kant todavía son parte de lo subjetivo. Aquí hay una correlación entre el ser de Parménides y la sustancia de Spinoza. El motivo que funda la continuidad de esta tesis radica en que en ambos pensamientos falta todavía, dice él, y por eso todavía serían parte de un marco, la potencia de la negatividad y la presencia de la finitud. O más precisamente, lo que falta en esta tradición es el desplazamiento del ser y la sustancia, comillas, hacia lo negativo. El desplazamiento del ser y la sustancia, coma, hacia lo finito. Todo avance bajo estas premisas ocurre por ello, dice Hegel, únicamente de modo externo. La fundamentación de esta lectura recae en la concepción del principio de identidad A igual A. Como, dice él, el acto de poner, es decir, estamos por un lado en la identidad, ¿no? La identidad A igual A sería un poner la identidad. Mientras que el segundo principio yace en el contraponer. El concepto es preciso otra vez, para poner
El principio del poner A igual A es setzen, y el principio del contraponer, que sería entgegensetzen, ¿no? Como verbo sustantivado, ese sería el contraponer. Poner y contraponer. Este último, el contraponer, tiene al fin la contradicción en sí, dice. Por cuanto el contraponer es al mismo tiempo lo condicionado y lo incondicionado. Este modo de progreso en el pensamiento valió para Hegel sin duda como un antecedente para el filosofar especulativo. Sin embargo, el mismo es clasificado aquí todavía como un modo mecánico del transitar, o más exactamente como un progresar de la reflexión exterior. Fíjense en esto, el anclaje, ¿no? Porque él ve a Fichte todavía anclado a esto, ¿no? Dice, en efecto, el propio Fichte denomina al segundo principio como el del contraponer, como el principio condicionado según el contenido. Aquí pueden ir al texto que leyó Hegel, este es un debate infinito, pero lo que leyó Hegel de Fichte con seguridad y certeza es la llamada Grundlage, ¿no? La fundamentación, la fundación de la doctrina de la ciencia de 1794, que aquí voy a llamar Grundlage, el punto 4 del parágrafo 2 de este texto. Ahí en ese texto Fichte trata de responder justamente a la pregunta de si acaso el segundo principio, es decir, no a, o el contraponer, se encontraría también puesto, dice él, y, de ser así, ¿cómo es entonces posible el tránsito? Que es lo que vengo diciendo todo el tiempo, ¿no? El tránsito de A hacia no A. En una primera instancia, la respuesta de Fichte reside en la posición de ambos como contrapuestos, A y no A como contrapuestos. Es decir, A posee la forma de lo opuesto y no A la forma de lo contrapuesto. A sería entonces el objeto de la reflexión que tiene a no A como su contrapuesto. Por medio, ¿cómo se produce eso? ¿Cuál es el tránsito en Fichte? O la solución de Fichte para el tránsito es la acción absoluta. Entonces, A y no A son efectos productos de una acción absoluta. A tiene entonces a no A como su contrapuesto por medio de una acción absoluta. Y ese es el fundamento. Y él dice así, Fichte dice, durch eine absolute Handlung. Y ese sería el fundamento, otra vez, ¿no? La acción absoluta. Ese es el fundamento de la contraposición. Y lo que posibilita deducir el tránsito de A a no A. Se produce así una igualdad, voy a decir aquí, una igualdad en la legitimidad de ambas posiciones, de A y no A. Lo opuesto y lo contrapuesto. En la medida en que ambas son por sí mismas, A y no A son también efectos de la acción absoluta. Fichte llama finalmente yo a ambas acciones, lo opuesto y lo contrapuesto. Mediante el yo, Fichte fundamenta en definitiva este tránsito del poner y el contraponer. El yo es entonces esta absoluta acción, el devenir de lo uno a lo otro queda entonces posibilitado, dice él, solo mediante la identidad del yo. Esto está, les decía en el parágrafo 2.4, ¿no? Solo mediante la acción del yo. Nur durch die Identität des Ich. En este punto de la nota 3 de B, volvamos a Hegel, comienza la refutación de Jacobi, y esto lo voy a dejar simplemente como una alusión, porque es un tema también muy vasto, como suele ser la tónica de todas las refutaciones de Hegel, él usa el concepto refutación. Se trata de una refutación particular, ¿no? Una refutación, digamos, dialéctico-especulativa,
¿Por qué? Porque Hegel siempre parte reconociendo, ¿qué cosa? Los méritos del punto de vista, de todos los puntos de vista que él toma en cuestión. Lo primero a este respecto, y a propósito del devenir, ¿no? Es decir, ahora, usando el lenguaje de Fichte, el devenir del opuesto o desde lo opuesto a lo contrapuesto, o en la lectura hegeliana de Jacobi, desde la abstracción a la concreción, consiste, o en la lógica, ¿no?, del ser y nada devenir al ser determinado, consiste en poner de relieve, dice él, asumidas las claves de la representación reflexiva o de la reflexión externa, vuelvo, consiste en asumir la imposibilidad de hacer el tránsito de lo abstracto y lo concreto. O sea, otra vez, si pensamos dentro de los códigos de la reflexión externa, no es posible hacer un tránsito de A a no A o del ser indeterminado al ser determinado. Otra vez, con otro lenguaje, ¿no? Una vez instalado el pensar en el uno puro, en el lenguaje de Jacobi sería el pensar del uno puro o allí donde no hay ningún otro, sino más bien y ante todo la pura mismidad, no es entonces posible pensar el acto de brotar hacia la multiplicidad, el brotar hacia la multiplicidad. De la misma forma, de esta misma forma externa, situados en lo inmediato indeterminado del ser, no es posible pasar de modo inmanente a lo mediado determinado o de lo infinito a lo finito. Entonces, ¿cuál es el mérito de Jacobi? Que reconoce Hegel, ¿no? Es haber reconocido, otra vez, el carácter vacío de lo abstracto en sí mismo. De ahí también la crítica al concepto de síntesis, propio de la reflexión externa, toda vez que ella no es más que una pura y simple, dice él, conexión de determinaciones presentes ya de modo exterior. Entonces la crítica al concepto de unidad también es una crítica a la idea de síntesis, con eso nos limpiamos nuestra interpretación de esta tan difamada lectura de la tesis antítesis-síntesis. La síntesis es también un modo de reflexión exterior, porque presupone una especie de conexión de determinaciones ya presentes de modo externo. Hay uno, lo otro y una conexión llamada síntesis. Si acaso queda todavía hablar aquí de síntesis, ¿no? Entonces esta no debe responder a ninguna otra que a la forma de una, dice él, síntesis inmanente. Vale decir, de aquella unidad que existe en y para sí, pero de los diferentes. La unidad de los diferentes. Hegel remite aquí explícitamente a este tipo de síntesis que en Kant es la síntesis a priori, a la hora de representar el devenir como dice síntesis inmanente del ser y la nada. Aquí hay un texto de Jacobi que puede servir, que ha sido, la traducción sería algo así como acerca de la empresa del criticismo de traer la razón al entendimiento y darle así a la filosofía una nueva intención. Yo estuve revisando este texto, igual ahí Jacobi también se enfrenta a Hume, ¿no? Y dice, él establece la tesis de que ya en Hume estaba dada la posibilidad de pensar, dice él, la mutua construcción, que es el asunto de Hegel, ¿no? La mutua construcción de sujeto y objeto. Es decir, que en último término, el conocimiento, es cierto, el conocimiento se rige por el objeto, pero también al revés, es decir, el propio objeto también se rige por el sujeto. Para ello, y dice Jacobi, Hume no pudo llegar a esa conclusión, a pesar de que ya estaba en sus premisas ya eran correctas, haría falta, dice él, dice Jacobi, una doble deducción, y yo creo que Hegel también se agarra a esto, una doble deducción, objetiva y subjetiva, al interior de la cual cada uno, sujeto y objeto, presupone al otro, de tal manera que ambos vienen a ser idénticos. Eso está en Jacobi, y yo creo que Hegel se agarra de eso. Habría que darle más vueltas bajo qué forma y modo, ¿no? Bien, en el extremo de la unidad abstracta de ser y nada, la multiplicidad empírica, dice él, es la pura imposibilidad. No podemos llegar entonces a lo empírico. Sin embargo, Hegel sostiene aquí que Jacobi
Y aquí estaría el segundo momento, ¿no? Reconocemos el mérito, perfecto. Jacobi nos mostró que lo abstracto es un vacío. ¿Cuál es el límite de Jacobi? Y por eso es preciso seguir desarrollando su teoría. El límite consiste en que Jacobi habría extralimitado su lectura de la síntesis a priori de Kant, por cuanto la síntesis a priori de Kant no es una abstracción pura, sino que es más bien la síntesis a priori de Kant es ya una actividad de esta unidad, y esta unidad activa, que es la síntesis a priori, consiste en un acto que a Hegel le encanta, que es el dirimirse. En alemán es un latinismo, Diremtion, acto de dirimir, que es el juicio finalmente, una unidad que se enjuicia, se parte originariamente y se expone desde sí. Entonces, eso ya estaría en Kant. La síntesis a priori de Kant es la actividad de la unidad, que es el acto de dirimirse, y esta es la lectura de Hegel, además de sostenerse a sí mismo, a sí misma, en este acto de dirimir. Y esto lo voy a citar tal cual porque él habla en esos términos. Es la actividad de esta unidad, die Tätigkeit dieser Einheit, sich zu dirimieren, de dirimirse. Y en esta dimensión, no se puede decir así en castellano, en este acto de dirimirse, contenerse a sí mismo. Esa es la lectura de Hegel de la síntesis a priori de Kant, y que Jacobi habría visto todavía de un modo unilateral, ¿no? Entonces la unilateralidad de la lectura de Jacobi reside entonces en su comprensión de la síntesis como, dice él, mera cópula entre sujeto y predicado. En lugar, y este es lo que hace Hegel con la síntesis a priori de Kant, en lugar de concebirla como el enjuiciar originario. Y él lo llama así. Viene del concepto juicio, ¿no? Pero verbo sustantivado otra vez. El enjuiciar, das Urteilen, pero originario, ursprünglich. Únicamente mediante este enjuiciar era posible para Kant salir del uno abstracto. Entonces, la solución de Kant para pasar de lo uno a lo otro, de lo uno a lo múltiple, del uno abstracto a la multiplicidad empírica, dice Kant, es la síntesis a priori, este enjuiciar originario. Y solamente a partir del porque el enjuiciar, esta acción originaria de enjuiciar, es la que se parte, digamos así, se expone en dos partes, en lo uno, en la forma del pensar y en el contenido de lo pensado, o en lo uno y lo múltiple, en lo uno formal y en la multiplicidad empírica. Yosimar, por favor. Sí, Pedro, justo ahora que estabas explicando esta manera de entender el juicio, ¿no? Como una suerte de partición originaria, eh, se me vino a la cabeza si Hegel podría haber sacado esa idea de su amigo Hölderlin, porque Hölderlin tiene este ensayo, ¿no? Juicio y ser, en el que aquí tengo el ensayo y dice explícitamente, ¿no? Juicio es en el más alto y más estricto sentido, ¿no? Esta es la traducción de Martínez Marzoa, es en el más alto y más estricto sentido la originaria separación del objeto y el sujeto, unidos del modo más íntimo en la intuición intelectual, ¿no? Es decir, como si la la intuición intelectual fuese esta suerte de unidad íntima entre sujeto y objeto, a pesar de que, como Carlos siempre menciona, nadie sabe realmente qué cosa es la intuición intelectual, pero en fin, al menos, digamos, aquí se presenta como esta suerte de unidad íntima entre sujeto y objeto, de modo que el juicio aparece como la partición, ¿no? Y dice aquí partición originaria de sujeto y objeto, ¿no? Y esto además Hölderlin lo señala, bueno, en este ensayo, que es obviamente un esbozo que Dios sabe para qué habrá querido escribir, pero lo menciona en una discusión con Fichte, ¿no? O sea, es una discusión en la que está discutiendo la noción del yo soy yo de Fichte, ¿no? Entonces, yo, bueno, entiendo por ahí que se está investigando incluso cómo al parecer muchas de las intuiciones
lógicas o especulativas de Hegel pueden remitir en algún sentido a las conversaciones que tuvo con Hölderlin, pero me pregunto si algo de esa influencia se está recogiendo acá, o el sentido en que se está hablando aquí del juicio como participación originaria respecto de una intuición intelectual es diferente de la manera como Hegel está planteando el juicio. No sé, no sé qué te parece esa relación. Es un tema fascinante ese, Yosimar. Yo podría estar hablando mucho rato, pero voy a tratar de ir al punto, porque aquí hay muchas dimensiones, incluso biográficas, que permiten explicar la herencia de Hölderlin en Hegel, ¿no? Y esta herencia tiene muchos aspectos, hasta incluso no, extra o más allá en los otros contenidos de la filosofía de Hegel. No solamente, nosotros siempre, o más bien, como tú dices, se ha estado investigando y hay una investigación muy fuerte para pensar la herencia respecto del juicio. Pero hay otras herencias, ¿no? Por ejemplo, Antígona. Ese es un tema interesantísimo, igual. La lectura de Hölderlin de Antígona. Hölderlin es traductor de Sófocles y tradujo las tragedias. Y ahí hay también un mundo para pensar como la relación entre estos dos modos de pensar lo trágico, ¿no? Y el paso de la antigüedad a la modernidad, de la tragedia al drama moderno, de lo finito a la infinitud. En fin, ahí hay un mundo por descubrir. Pero bueno, Hölderlin estuvo antes que Hegel muy cercano a Fichte, ¿no? Lo siguió, lo fue a buscar, fue a sus clases en Jena y yo podría decir, aunque quizás no soy certero, pero quizás se podría dar una respuesta tentativa a eso que Carlos llama lo innombrable o lo inconcebible, lo indefinible de la intuición intelectual. Yo diría que la intuición intelectual es, aunque aquí quizás peco de egoísta porque estoy tratando de llevar todos los temas a lo que yo quiero tratar, porque tengo solamente esta sesión con ustedes, yo diría que la intuición intelectual es equiparable al ser, porque es este oxímoron entre lo indeterminado, determinado, o también como este principio del opuesto y lo contrapuesto, ¿no? El principio del yo. Uno podría también hacer esa alusión. Se trata otra vez de pensar esta unificación de contrapuestos. Uno podría también ir a lo que Kant en la crítica del juicio llama el entendimiento intuitivo. Si se fijan, es esa contradicción recogida en un concepto, ¿no? Y yo creo que el juicio también produce eso, la posibilidad de pensar la unificación de los contrarios como contrarios en la unidad, o pensar en la unidad como una contradicción en sí misma, un movimiento, una contradicción. Yo creo que esta época trató de pensar eso, porque uno vieron ante sí los efectos digregadores, fragmentadores de la modernidad, y entonces trataron de pensar eso, el principio fragmentador de la modernidad, a través del principio de la individualidad o de la libertad subjetiva, que es el derecho al arbitrio y a la conciencia, que nadie me puede quitar, eso conectada de un modo, o mejor dicho, eso mismo, el principio de la subjetividad fragmentadora, con un principio paralelo, centrípeto, que pueda congregar, reunir, incluso reconciliar. Y ahí está todo el problema otra vez de la filosofía del derecho, cómo pensar cómo contrarrestar la fragmentación moderna de la individualidad absoluta
con una especie de transfinitud absoluta, ¿no? Y yo creo que aquí, lógicamente, se puede pensar que el juicio es justamente eso, porque en Hölderlin, y aquí respondo, en Hölderlin el juicio es una especie de definición del ser. Porque el ser sería ya no uno o lo otro, sino que, y esta es como lo que en Chile se dice, le sopló a Hegel, ¿no? Como le dio el secreto, la clave en clave poética, de lo que debía ser un filósofo para la era moderna, ¿no? Él trató de ser el poeta de la modernidad. Y él dice que el ser es el todo, ¿no? El ser es esta totalidad, por fin la totalidad en la que todas las partes están como momentos sinfónicos de una gran sinfonía, ¿no? La sinfonía de la totalidad. Yo creo que Hegel trató de ser, en ese sentido, Pinker habla como el filósofo de la modernidad. Agarrar esto en clave poética y pensarlo en clave lógica. Claro, hay un acompañamiento, una influencia que se puede pensar en muchos ámbitos. Duque en un momento dice que no es correcto filológicamente pensar el juicio como partición originaria. Pero no importa, eso no es lo sustantivo, no es lo sustantivo si es que filológicamente no es ajustado la definición de Hegel del juicio como partición originaria. Lo importante aquí es la aplicación y el uso y la efectividad del concepto, que el concepto mismo permite pensar un carácter originario, Kant diría a priori, que permite determinar lo condicionado y lo incondicionado, ¿no? Que permite dimensionar todos los contenidos bajo la forma absoluta, ¿no? Esta forma que ya no está contrapuesta a un contenido, ¿no? Eso. No sé si respondo en la dirección, Josimar. Sí, definitivamente es un tema que da para mucho. Justamente, o sea, la conclusión del texto de Hölderlin es que, o sea, como te dije, es una suerte de discusión del principio de identidad de Fichte, ¿no? Y lo que se quiere mostrar es que ese principio de identidad eh, no es el ser absoluto, ¿no? Y más bien en lo que termina el texto es en mostrar que cuando hablamos de identidad hay una suerte de indistinción entre sujeto y objeto, Sí. ¿no? Pero de modo tal que debido a esa indistinción, el ser, ¿no? Lo que sea el ser, queda libre. ¿Libre de qué? Libre de ese juicio originario que es la conciencia, ¿no? Yo pensaría más bien en el juicio originario como acto de la conciencia, eh, mientras que el ser lo pensaría quizás más en relación con lo que tú mencionaste, con el tema de la intuición intelectual, ¿no? Entonces, digamos, el ser sería esta suerte de primer momento, primera intuición indistinta, libre, ¿no? De esta partición originaria de la conciencia, ¿no? Que es el juicio, ¿no? Eh, y claro, eso ya implica darle la vuelta, pues, a lo que estaba haciendo Fichte y lo que en ese momento estaba haciendo Schelling también, si no me equivoco, que estaba más pegado a Fichte. Es interesante cómo Hölderlin y Hegel de pronto están un poco más adelantados que Fichte en esta intuición, perdón, que Schelling en esta intuición, pero claro, ninguno de los dos está publicando nada ahorita, ¿no? Mientras que Schelling ya publicó como 3 sistemas, creo. Em, pero nada, traje el tema a colación porque creo que también, eh, o sea, la relación afecta justamente a la manera como comprendemos en la lógica, o como podríamos comprender en la lógica, el tema del ser y de la inmediatez del ser, ¿no? Eso. Sí, mira, yo voy a volver a este punto, porque aquí es donde se ocurre el desenlace del argumento. Si me permite, quisiera volver a comentar lo que dice. A propósito del desenlace, me van quedando las últimas páginas del texto que preparé. Si quieres, puedo ir como desarrollando la idea en el curso y a medida que vayan saliendo más cosas, por parte de ustedes también pueden ir interviniendo, pero bueno, estoy viendo que me va quedando menos tiempo
Y quisiera igual dejar la cosa, culminarla, ¿no? Ya, mira, el punto sería este, como para volver al tema de Jacobi o digamos así, la refutación especulativa de Jacobi, ¿no? Podríamos pensar que lo que Jacobi llama el espacio puro es algo así como el ser puro en Hegel, ¿no? El espacio puro también vendrá a ser él mismo su anulación, porque en él irrumpe su contrario. Del mismo modo, el ser como lo inmediato, indeterminado, llega a ser, dice, el haber salido fuera de sí. Y este es un tema que también nos va a detener a propósito de esta intervención, de la intervención de Josimar, porque él habla del el haber salido fuera de sí. Fíjense, es un concepto, das herausgegangen sein. Herausgehen es como ir hacia afuera, pero es un participio, entonces el haber salido, el haber salido fuera de sí mismo. Pueden aquí consultar brevemente el parágrafo 86 de la enciclopedia, porque aquí otra vez Hegel vuelve con Jacobi. Estoy llevando la cuestión un poco más atrás de la pregunta de Josimar, ¿no? ¿Por qué Jacobi? ¿No? Porque Jacobi es el que es responsable, culpable de esta explosión que llamaron la disputa del panteísmo, ¿no? Es decir, qué influencia tuvo Spinoza, en definitiva, en la filosofía, pensamiento, literatura, digámoslo así, de Lessing. Y toda esta gran tradición de la que estamos haciéndonos cargo, bebieron de esta, o se pronunciaron respecto de esta disputa, ¿no? No solamente Kant también, ¿no? Sino que también el mismo Jacobi, Fichte, Schelling, Hölderlin, Hegel, todo este gran grupo trató de pensar, voy a decirlo así, una especie de conjunción entre el sujeto en Kant y la sustancia en Spinoza. Y toda esta idea del juicio originario, de la intuición intelectual, vamos a decir así, del principio del yo o del concepto, la idea absoluta en Hegel, son como soluciones para apropiarse de estas influencias y seguir desarrollando la cosa, ¿no? Hasta hablar, como decía Deleuze, hasta filosofar con voz propia, ¿no? Entonces por eso es importante Jacobi, porque es como el que echó a correr el rumor, ¿no? Aquí responde lo que decía, ¿no? Como él dice, el ser es definido a la luz de ciertos aspectos. Hegel define el ser como dialogando con toda esta polémica, ¿no? Con toda esta disputa. Y con las filosofías de la época. Él dice, el ser inmediato puede ser comparado, o sea, quizás aquí no fui tan egoísta porque él mismo lo dice, el ser puede ser comparado con el yo igual yo. El ser inmediato puede ser comparado con la indiferencia absoluta o con la identidad absoluta y con la intuición intelectual. En cambio, la mediación, dice él, la mediación es ya aquí el haber ido fuera de sí. Y usa el mismo concepto que en B, en la enciclopedia del 30, ahora dice, hinausgegangen sein, el haber ido fuera de sí, de lo inmediato en lo mediato. Es decir, lo inmediato mismo es lo que viene a ir, es lo que viene fuera de sí, viene a ser fuera de sí. Sin embargo, y este es el punto en cuestión, hasta aquí nos encontramos todavía en el marco del pensamiento, voy a decir así, determinante, o hecho a base de definiciones, ¿no? No se trata de eso. El ser, en él, en este pensamiento proposicional o determinativo, el ser es el predicado de lo absoluto, ¿no? Y en tanto que tal, es aún la definición, vamos a decir así, inicial, la más abstracta y la más carente de contenidos. Pero al revés, pensado desde la historia de la filosofía, este mismo ser tan precario, viene a ser aquello que Jacobi vio en la sustancia de Spinoza como el principio de lo
que está presente en todo el existir, en todo existir. Entonces, aquí vuelvo con la primera intervención de Yosimar, ¿no? En el ser ya está el concepto, por lo tanto también la esencia, pero está como en el fondo. Y no podemos todavía mezclar la cosa, porque estamos en este registro de lo indeterminado. El concepto presente en todo lo real, el principio de todo lo real, aún incipiente está en el inicio, y a pesar de ser en sí lo más real de todo, se encuentra no obstante hasta aquí únicamente en sentido embrionario. Este texto está en las cartas de la doctrina de Spinoza, que es como el asunto donde uno puede recoger el debate, ¿no? La polémica. Y en estas cartas, Jacobi narra un diálogo con Lessing, ¿no? Como un diálogo casi platónico, ¿no? Pero moderno, entonces, diríamos así. Y en él le pregunta, Lessing le habría preguntado a Jacobi qué es lo que él conservó de espinosismo, qué es lo que habría de espinosismo en la doctrina de Jacobi. Y Jacobi responde esta cuestión con la antigua sentencia: lo que conservo de Spinoza es que de la nada nada viene. Spinoza entonces le habría enseñado a Jacobi a rechazar todo tránsito de lo infinito hacia lo finito, poniendo en lugar de lo infinito inefable, como dice Jacobi, la causa sui de Spinoza, ¿eh? Esta causa interna del mundo, causa en sí eternamente inalterable, que es a fin de cuentas una y la misma cosa, o la sustancia, como el todo y lo uno. El ser, ahora, de Hegel, a partir de Jacobi, es por ello la consecuencia de este acto de abstracción. En esta nota larga de B, Hegel vuelve a injertar puntos de la nota 2 y introduce varios matices y precisiones, ¿no? Él dice en el primer punto de tensión, aborda el modo como la indeterminidad es en sí misma determinidad. Al tener a esta última, a la determinidad, como contrapuesta, la indeterminidad abandona su estado de aislamiento y viene a ser ella misma lo contrapuesto. Lo indeterminado contrapuesto se hace así determinado. Y ahí se produce la deducción, pero aún, dice él, bajo el modo de lo completamente abstracto, lo negativo puro. Entonces, claro, esta indeterminada del inicio es ya la llamada determinidad negativa, en el sentido de que es una indeterminación o una carencia de determinación, la negación de determinación. Y por lo tanto no puede ser todavía esta determinidad afirmativa, que es la que quiere pensar Hegel, y es la que permite hacer finalmente la superación de Jacobi. Y es posible hacer el tránsito desde lo abstracto a lo concreto, desde A a no A, o del ser indeterminado al ser determinado, hasta llegar al concepto. Es posible porque la determinidad negativa no es solamente negativa, sino que es afirmativa. Y él habla así: la determinidad afirmativa, die affirmative Bestimmtheit. Entonces, Hegel remarca aquí con énfasis que hasta aquí tenemos que vernos exclusivamente con una abstracción pura, y que en ella cualquier tipo de tránsito ha sido literalmente, él dice, escondido. Sin embargo, y esto es fundamental a la hora de concebir el movimiento de la abstracción hacia la primera concreción, la primera de ellas, es decir, la abstracción pura, ha sido opuesta en la esfera de la inmediatez indeterminada, y con ello, en medio de esta carencia absoluta de contenido, lo que hay, dice él, es nada. Lo voy a decir de otra forma, pensado como conjunto. El tratamiento especulativo de la lógica contendrá cada vez un grado mayor de concreción, de determinación a lo largo de su desarrollo. Habrá que esperar por ello la doctrina de la esencia, específicamente al arribo de la existencia, para que que es lo que hablábamos con Eduardo, ¿no? Para que la inmediatez pueda ser concebida fundamentalmente como mediación. El ser será entonces existencia, y el fundamento será lo mediado de este ser. En este instante de la nota aparece un último episodio histórico-filosófico que remite a la dialéctica de Platón presente en el Parménides. La sentencia de Platón, lo uno es, guarda una significación especulativa que Hegel expresa en su proposición, el ser es. La lectura en cuestión comienza aquí por la comparación de lo uno con el ser. Al analizar la estructura, lo uno es, encontramos en principio dos determinidades, ¿no? A partir,
Y a partir de la distinción de estas dos determinidades, aparece la primera negación, a saber, lo uno no es el ser. Hay aquí un movimiento especulativo que Hegel trae para su lógica del ser, es decir, consiste en esto. El ser más abstracto hace ver desde sí una conexión que contiene en sí mismo lo contrario de sí, vale decir el no ser. Del mismo modo, la nada pensada, la nada sentida o la nada hablada se encuentra ya en relación con el ser, cuestión que remite, invariablemente, al núcleo de la pregunta por el significado del ser y la nada. Y esta cuestión, la pregunta por el significado, es la que permite hacer el cierre de mi intervención, porque significado, aquí pueden revisar el parágrafo 87 de la enciclopedia. Él dice, la consideración inicial del ser es, como abstracción pura, acompañada por la de la nada, la consideración de la nada en tanto segunda definición de lo absoluto, o como él dice, lo negativo absoluto. Él dice, otras filosofías, y Hegel era consciente de esto, ya habían definido esta misma noción de indeterminación. Por ejemplo, él dice la cosa en sí. La cosa en sí también puede ser concebida como la carencia de forma, indeterminación en el sentido de carencia de contenido. Al estipular a Dios como esta pura esencia suprema, ¿no?, se lo habría relegado del mismo modo a aquel extremo de la abstracción. Sin embargo, y esto es lo novedoso del análisis de la enciclopedia, Hegel introduce aquí un concepto que a primera vista no tiene cabida en la lógica, es decir, el concepto de impulso, que también se puede traducir en términos psicoanalíticos como pulsión, ¿no? Él dice trip. Esto está también en Schiller, en las cartas sobre la educación estética del ser humano, ¿no? Él habla de una pulsión de juego que permite juntar las contraposiciones. Este es todo el ejercicio que he repetido de varias formas, ¿no? Trip es en Hegel habría un impulso de significación, y eso también es lo que permite hacer el tránsito del ser, nada, devenir, y al ser determinado. Hay un impulso que aquí se llama de significación, pero que él llama en definitiva el impulso del saber. Es el saber el que en sí mismo se comporta como un impulso. Él dice el conocer, con el lenguaje de la fenomenología, es el saber absoluto, en el que participamos cuando salimos más allá de la conciencia, es decir, más allá de las contraposiciones. En la lógica estamos entonces en este ámbito en el que más allá de la conciencia, más allá de la contraposición, en el que el saber se desarrolla por sí mismo, incluyendo en sí todas las particularidades y multiplicidades. Esa es la idea, ¿no? Él es el impulso el que permite hacer el progreso, la marcha hacia adelante de lo lógico. No me voy a detener en esto porque podría darnos para largo. Voy a cerrar el punto de una vez. En definitiva, ¿no? Y esto es lo principal de la noción de inicio lógico. El concepto de significado introduce una determinación, y con ello el carácter necesario del tránsito más allá de la vacía abstracción ser nada. Este paso de la nada indeterminada a la nada determinada o a la nada negativa será pues el primer paso hacia lo afirmativo, lo especulativo. Si me permiten aquí, yo creo que hay que conversar, y eso significa leernos, ¿no? Hay un artículo de Carlos Schoff que he leído a propósito de la deducción trascendental y deducción metafísica, ¿no? Él habla en este punto de la primera, ¿no? La deducción trascendental habría sido confiada a la fenomenología, si lo bien, y la segunda, la deducción metafísica, a la ciencia de la lógica especulativa. Entonces, si se fijan, Hegel, mediante la deducción fenomenológica, arribamos al punto de vista del despliegue absoluto, al interior del cual todos los dualismos han sido superados e integrados como momentos de un movimiento supremo. Por medio de la segunda, la deducción lógica, asistimos precisamente a la ejecución de dicho movimiento, a la ejecución de este despliegue absoluto. Dicho en el lenguaje del devenir, al interior de este movimiento total en el que van surgiendo y pereciendo todos los conceptos. La deducción fenomenológica, entonces, permite hallar la unidad de forma y contenido, en tanto superación de la decisión de certeza y verdad, uno y múltiple. Y dicha superación de la decisión también
puede ser pensada como la asunción de la contraposición entre la forma del pensar y el contenido de lo pensado. Y por lo tanto, además, como le interesa pensar a Schoff, según mi idea, de lo uno y lo múltiple. Entonces la lógica o la deducción lógica faculta ser el inicio por el propio pensamiento, sin la necesidad de recurrir a ningún tipo de material exterior que pueda ser llamado otro de él mismo. En tal sentido, la negación determinada ocupa en la lógica la función de principio especulativo de la deducción de los conceptos puros de la razón. Con ella se produce la generación de nuevos conceptos y a partir de aquí, como dice Carlos, el análisis inmanente de los precedentes. Entonces, este modo de deducción inmanente, que es el que está en juego en Hegel, deducción inmanente de los conceptos, al negar determinadamente cada uno de los anteriores, supera conservando lo negado en su interior y va creando cada vez un concepto más rico en contenidos, de tal manera que puede ser aquí también llamado el método que voy a llamar acá de la concepción negativa. Y eso es lo que al final en la nota 4 Hegel llama la dialéctica inmanente de los conceptos, ¿no? La dialéctica inmanente de la naturaleza del concepto. Bien, lo dejaría hasta acá. Le agradezco la paciencia otra vez y bueno, Carlos quiere decir algo y Sí, por favor. pero gracias por tu participación y la alusión que más que me desarroje. Hemos estado discutiendo un poco ahorita, hace unos segundos, la posibilidad de poder acabar la siguiente semana, porque yo en lo personal tenía varias preguntas que preferí no mencionar para darte tiempo de poder acabar, digamos, en la sesión. Pero creo que tanto yo como otros queremos discutir a partir de lo que has hablado ambas veces. Entonces, no sé si te parece bien, no tienes que respondernos ahora, puede ser en los siguientes días, pero vernos una sesión más, solamente ya para discutir, digamos, algunas cosas que has mencionado. Por supuesto. ¿Sí? Con gusto. Ok. Te lo agradeceríamos Sí, sí. porque sé que varias preguntas han quedado en el tintero y quizás había una repregunta, ¿no? A partir de lo que mencionó Yosimar o Sí, Eduardo. sí, sí, Entonces, claro. mejor darle... A mí me parece que es lo más sensato, habida cuenta del término atropellado de esta sesión, en el que tuve que, como decía, como ir comiéndome las propias palabras que había escrito. Yo preferiría que tuviéramos una sesión más como de reposo y triangulación o multiplicación de los conceptos. Y así conversamos qué ve cada uno, cómo lo ve. Y yo creo que no prepararía para la siguiente sesión nada más Claro, que mi disposición a escucharlos, porque aunque no dije todo, creo que dije lo más importante y con eso me conformo y quisiera también ver sus perspectivas, cómo están estudiando, qué han visto hasta ahora, qué pretenden ver, cuáles son los perfiles de sus investigaciones. Me gustaría eso, como ir preguntando también eh, cuáles son sus intereses, en fin. Lo podemos dejar para una sesión breve la próxima semana o no tan breve, no sé, dependiendo cómo salga. sí, sí, se va a alargar. Ok, pero entonces, excelente, muchas gracias por todo el día de hoy y estamos coordinando para vernos el día martes de nuevo, ya para discutir con mayor soltura esos temas. Bueno, eso es todo por mi parte, ya estamos hablando en breve por otro medio. Si alguien quiere decir algo ahorita, con una despedida o agradecimiento, me callo. Yo, gracias, Pedro. Muchas gracias por la muy buena sesión que nos has dado hoy día. Y sí, de hecho, creo que es totalmente necesario que nos juntemos por lo menos una vez más, una sesión más, ¿no? Para conversar, terminar de cuadrar estos puntos. Y ya que ha funcionado sin problemas el link esta vez, yo me encargaría nuevamente de organizar la reunión para la próxima semana. ¿Mm? Perfecto. ¿Sí? Listo. Muchas gracias, Pedro. Le dejo la palabra a los demás. Gracias a ustedes por invitarme. Y igual lo he pasado súper bien. Ha sido como adrenalínico y bello poder reunirnos. Y nada, le agradezco, yo le había dicho antes la motivación
Y el interés que hacen como que estas cosas que para la conciencia habitual se ven como abstracciones formales, se vuelvan, como dice él, el pulso, ¿no? Se vuelvan pulso, sangre y hasta sentimientos, ¿sí? Yo quería agradecerte, Pedro, de verdad, por esta sesión anterior e incluso por adelantado la siguiente. Y simplemente mencionar que mi interés, en todo caso, para la próxima sesión sería debatir, preguntarte sobre la vinculación entre la fenomenología y la lógica. Y cuando digo vinculación, casi decir la hipoteca de la lógica hacia la fenomenología, ¿no? Adelanto eso nada más para darle un poco de condimento a lo que está por venir. Gracias, nada más. Bien, me alegro desde ya por la próxima sesión. Que se ha ido alargando, era una sola. Han tenido como secuelas, lo cual es un buen signo. Una tríada tenía que corresponder. Sí, tenía que ser. ¿Sabes? Hay que cerrarlo. Bueno, ok, varios que tienen que ir a dictar, me parece, por acá. Tienen clase. Entonces vamos a dejarlo por acá. Y ya estamos en coordinaciones para vernos el día martes entonces, Pedro. Gracias de nuevo. Un gusto a todos. Cuídense.